Este es el mapa de la semana 70 de Daniel. Hemos estudiado anteriormente las 7 primeras semanas, como usted puede ver en este mapa. Luego viene un intermedio de 42 años. Luego siguen las 62 semanas de Daniel, que a continuación vamos a estudiar en este video. Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Dice la palabra: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hemos estudiado anteriormente las primeras 7 semanas de Daniel, en las cuales hemos visto que se ha cumplido lo que Daniel profetizó acerca de la construcción del templo. Las 7 semanas aproximadamente dan a 49 años. Es decir, que las 7 semanas acaba en el año 486 a.C. Durante este lapso de tiempo se reedificó la casa de Dios en Jerusalén. Luego aparece otro rey de nombre Artajerjes, quien da la orden de reedificar la plaza y el muro en el año 444 a.C. Según los historiadores, el rey Artajerjes asumió el reinado en el año 465 a 464 aproximadamente. 20 años después de su reinado, dio la orden de reedificar la plaza y el muro. Se puede determinar que en el año 486 al año 444 hay un espacio de tiempo de 42 años, es decir, la reconstrucción de la plaza y del muro se realiza después de 42 años. Entre las 62 semanas y las 7 semanas primeras hay un espacio de tiempo de 42 años. A este espacio de tiempo se le llama dispensación o interludio, entre las 7 y 62 semanas. Esta dispensación o interludio de espacio que tenemos es de 42 años. Después de esta dispensación, recién se da la orden para que se reconstruya la plaza y el muro según Daniel. El estudio que estamos tocando en estos instantes se llama las 62 semanas de Daniel. Gloria a Dios, aleluya. Voy a volver a leer el libro de Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y aquí viene la segunda parte donde dice: y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Gloria a Dios. La profecía de Daniel llega a cumplirse cuando un hombre llamado Nehemías, después de haber orado y adorado a Dios, se presentó ante el rey Artajerjes a suplicarle para que le dejase ir a Judá a reconstruir las ciudades. Era aproximadamente el año 20 del reinado de este rey. Es decir, que el tiempo de su reinado de este rey inicia en el 465 y acaba aproximadamente en el 424 antes de Cristo. El profeta Nehemías llega a Jerusalén el año 20 o 21 del reinado de Artajerjes, aproximadamente en el año 444. Después que se construyó el templo, y desde entonces se comenzó la reconstrucción de los muros, según el libro de Nehemías.
El calendario era el mismo calendario que regía al pueblo de los hebreos. Vamos a dar lectura en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Es decir, Nehemías servía al rey como copero. Él siempre estaba al lado del rey Artajerjes. Pero como sabía que tenía que cumplir una misión muy importante, se acerca primeramente a Dios en oración para que él pueda, luego de su oración y de sus ruegos a Dios, acercarse ante el rey para pedirle que le conceda volver a su tierra a levantar dichos muros y dicha ciudad. Vayamos al capítulo 2, versículo 1 para adelante, donde dice la palabra: Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues, ¿no estás enfermo? No es esto, sino que quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Absa, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat Toronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Qué maravilloso es cuando una persona se humilla delante de Dios y quiere hacer las cosas de Dios. Dios lo va a bendecir, le va a conceder las peticiones de su alma y de su corazón. Nehemías tenía ese deseo de volver a su tierra para reconstruir los muros, porque sabía perfectamente bien que se había cumplido las profecías que Dios le había manifestado al profeta Jeremías. Él también seguramente tenía entendido que ya habían reconstruido el templo y lo que faltaba era la otra segunda parte de las profecías de Daniel. Y por lo tanto, él planifica cómo va a reconstruir la ciudad cuando llegó
a la tierra de Judá. Dice en el versículo 11 de Nehemías capítulo 2, leamos lo que dice Nehemías. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Este profeta, cuando llegó, comenzó a meditar, comenzó a ver cómo y de qué manera iba a empezar con la reconstrucción. Primeramente, dice la palabra de Dios, del muro. La ciudad y los muros estaban consumidos por fuego totalmente, es decir, solamente se veía cenizas de lo que había destruido anteriormente aquel rey que los llevó cautivos a Babilonia. Ahora él con sus ojos estaba viendo cómo estaban totalmente destruido todo, y por lo cual él inicia, según el versículo 17, con las puertas y el muro de Jerusalén, para que ellos primeramente tengan seguridad, porque tenían enemigos alrededor quienes no querían que se reconstruya la ciudad, tampoco los muros. Aquellos enemigos, se habían esforzado anteriormente en el tiempo de Zorobabel, cuando ellos querían construir el templo y no los dejaron. Hubo quejas hasta que paralizaron. Lo mismo ahora estaba sucediendo. Los enemigos se habían levantado para interponerse a esa reconstrucción. Veamos lo que dice Nehemías capítulo 2, versículo 18 para adelante. Dice la palabra del Señor: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos, y así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros, o que rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque nosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Gloria a Dios. Voy a volverlos a leer el verso 20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Gloria a Dios. Los enemigos, que eran líderes en aquel entonces de algunos pueblos, oyeron lo que los israelitas o judíos estaban a punto de construir: el muro, las puertas y la ciudad. Y ahí van a empezar. Cuando escucharon esto, Sanballat horonita, Tobías y el siervo amonita y Gesem el árabe se opusieron, hicieron burla, comenzaron a amenazar, comenzaron a escarnecerlos, comenzaron a despreciar
no solamente a Nehemías, no solamente a los sacerdotes, sino a todo el pueblo. Y todo el pueblo estaba temeroso. Pero como ellos tenían allí a los profetas que durante las primeras 7 semanas habían dado ánimo al pueblo, habían dado palabra de Dios al pueblo para que ellos se esforzasen, Nehemías también comienza nuevamente a esforzarse junto con todo el pueblo. Nehemías capítulo 3, verso 13 y 14, vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor: la puerta del valle la restauró Amón con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Gloria a Dios. En otras palabras, Nehemías no temía a los enemigos que se estaban oponiendo, y por lo tanto comenzaron con la reconstrucción de los muros, de las puertas, de los cerrojos, tal como dice en el capítulo 3, versos 13 y 14. Gloria a Dios. Pero como los enemigos se enfurecieron aún mucho más y querían incluso arrasarlos o matarlos, Nehemías nuevamente comienza a dar orden al pueblo. Veamos lo que dice Nehemías capítulo 6, versículos 7 y algunos versículos más. Voy a leer hasta el versículo 23. Dice el versículo 6 al 8: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche, porque los que edificaban, versículo 18 al 23 vamos a leer, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estábamos apartados en el muro, lejos unos a otros. En lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Aleluya, gloria a Dios. Los enemigos, cuando ellos comenzaron a edificar el muro, cuando ellos comenzaron con el trabajo de la reconstrucción del muro y de las puertas, los enemigos, Sanballat, Tobías, los amonitas, los de los otros pueblos, los de Asdod, comenzaron a encolerizarse, dice Nehemías, y comenzaron ellos a pretender atacarlos, comenzaron a darles quizá muerte. Por lo tanto, dice que el pueblo de Israel, cada uno comenzó a armarse con espada. Tenían ceñido en sus lomos la espada, con una mano en la espada y con la otra mano ellos trabajaban en la obra de Dios,
en las cosas que el profeta Daniel había determinado que ellos tenían que reconstruir los muros y la ciudad. Y aún los que tocaban trompeta estaban junto a Nehemías para que cuando ataque el enemigo, ellos tenían que reunirse en un solo lugar para hacer defensa, para defenderse del ataque de los enemigos. Por lo tanto, los oficiales, los nobles, estaban dispuestos unos a otros, siempre vigilando en todo tiempo. Y la palabra de Dios dice que aún los que no trabajaban, las mujeres, los jóvenes, los niños, tenían que hacer guardia durante la noche. Eran vigilantes que estaban siempre vigilando a que sus enemigos o al ataque de sus enemigos, para que ellos den la alarma al pueblo y ellos salgan a defenderse para que Dios los prospere, y ellos mismos tenían confianza en que Dios iba a salir a pelear por ellos. Veamos lo que dice el capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Gloria a Dios, aleluya. Nehemías, durante 12 años, desde el año 20 hasta el año 32, es decir, él tenía el cargo de gobernador sobre la tierra de Judá. Durante ese tiempo trabajó duramente para reconstruir los muros y las puertas de la ciudad. El versículo 15 del capítulo 6 de Nehemías, vamos a dar lectura al capítulo 6, versículo 15 y 16. Dice la palabra: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y el capítulo 7, versículo 1 dice así: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señaladas porteros y cantores y levitas. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. La obra, el trabajo de la reconstrucción del muro, las puertas, fue terminado en 12 años. Desde el día que Nehemías volvió hasta el día que terminó pasaron 12 años. Y Nehemías tenía el cargo de gobernador en la tierra de Judá. Y él es el que daba palabras de aliento al pueblo para que concluya. Pero dice, cuando se concluyó el trabajo, los enemigos estaban de miedo, temerosos. Las naciones que estaban alrededor de Israel también estaban de miedo. Se sintieron, dice la palabra, humillados. Y todos los pueblos, los enemigos que estaban alrededor de Israel, se habían dado cuenta que esa obra había sido hecha por mandato de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y luego se pone pues a los ministerios alrededor para que alabasen a Dios. En el capítulo 7, versículo 4 y 5 de Nehemías, vamos a dar lectura de la palabra de Dios. Dice: porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Hasta entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles
y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así: Gloria a Dios, aleluya. Se terminó de construir los muros y las puertas, pero la ciudad todavía no estaba reconstruido. El profeta Daniel, en el capítulo 9, versículo 25, dice la palabra que 62 semanas tendría que durar la reconstrucción del muro y de la ciudad. Gloria a Dios. Por lo tanto, cuando leemos Nehemías capítulo 7, versículo 4, comenzamos a entender que la ciudad era grande y espaciosa. Y como la ciudad era grande y espaciosa, dice la palabra de Dios, y poco pueblo había en ella, y no había casas reedificadas. En otras palabras, Nehemías está diciendo que la ciudad todavía no se había reedificado. Habían poquitas casas, faltaba reedificar todo lo que estaba, lo que habían quemado, todo lo que estaba en ceniza. Ahora que la ciudad tenía muros y tenía puertas y nadie podía entrar, ni los mismos enemigos podían entrar porque estaba rodeado de muros y de puertas. Por lo tanto, ahora se tenía que empezar con la reconstrucción de la ciudad que estaba dentro del muro. Eso es lo que Daniel en el capítulo 9, versículo 25 manifiesta. En la última parte, donde dice: y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La plaza, la ciudad. No podemos determinar cuánto tiempo habrá durado la reconstrucción de la ciudad de Judá y de las otras ciudades. Pero la palabra de Dios dice que en el lapso de 62 semanas se tendría que terminar de reconstruir la plaza y el muro. Es decir, el fin de las 62 semanas sería el año 10 antes del nacimiento de Cristo. Antes de Cristo. La reconstrucción del muro y de las puertas y de la ciudad inicia con una orden en el año 444 aproximadamente, y esto acaba en el año 10. Estas 62 semanas acaban en el año 10 antes de Cristo. Hasta aquí es el final de las 62 semanas, según el calendario hebreo que regía en ese entonces. Con esto vamos a dar término a este estudio y en otro estudio vamos a ver de qué sucede después de las 62 semanas. Aquí culmina, antes del nacimiento de Cristo, culmina las 62 semanas. En el siguiente estudio vamos a tocar después de las 62 semanas lo que ocurre. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios les guarde a todos ustedes. Hasta la próxima.